¿Cuántas veces has dicho este mes sí ahorro? Yo lo dije durante, pues, no sé, 8 años, 9, y siempre pasaba lo mismo. Llegaba el 15 y ya no había nada, o llegaba el fin de mes y había algo, pero surgía algo, una llanta, una cena, una emergencia, que en realidad no era tanta emergencia. Lo interesante no es que me pasara a mí, es que le pasa a casi todo mundo que conozco, a mi hermana, a mis amigos del trabajo, a gente que gana más que yo. Entonces, algo no cuadra, porque si fuera puro mal hábito, alguno ya hubiera aprendido la lección. Hoy quiero hablar de por qué creo que el problema no es lo que nos dijeron. Existe una narrativa muy cómoda sobre por qué los mexicanos no ahorramos. Dice así, es cultura, es falta de disciplina, es que vivimos el momento y no pensamos en el futuro, es que preferimos gastar en fiestas y apariencias, es lo que implican la mayoría de artículos de finanzas personales, es el subtexto de casi todos los consejos que empiezan con deja de gastar en café. El problema con esa narrativa, además de que es condescendiente, es que ignora casi todo el contexto real. México tiene una de las tasas de ahorro formal más bajas de América Latina, y si hablamos del ahorro de los hogares, de las familias reales, no de las empresas, el número es considerablemente menor, pero aquí está la parte que nadie menciona. El salario mínimo en México tardó décadas en recuperar su poder adquisitivo. En los 90 se usó como ancla antiinflacionaria, básicamente se congeló, y eso tuvo consecuencias que todavía vivimos hoy. Generaciones enteras construyeron sus finanzas sobre sueldos que compraban cada vez menos, y a esas mismas generaciones después les dijimos que su problema era la disciplina. Hay tres cosas estructurales que hacen el ahorro más difícil en México que en muchos otros países, y rara vez se nombran juntas. La primera, la informalidad. Casi el 55% de los trabajadores en México opera sin contrato, sin IEMES, sin fondo de retiro. Cuando no tienes acceso a las herramientas básicas del sistema financiero, ahorrar no es una decisión, es casi un lujo. La segunda, la volatilidad del ingreso. En México, el ingreso variable es la norma para una parte enorme de la población. Pequeños negocios, trabajo por temporada, comisiones. Cuando no sabes exactamente cuánto vas a ganar el próximo mes, los consejos de ahorra el 20% de tu sueldo suenan a broma. La tercera, y esta es la que más me interesa hablar hoy, es algo más psicológico, pero igual de real. Cuando creciste en una casa donde el dinero siempre fue escaso o incierto, tu cerebro aprende algo muy específico. Aprende que el dinero en la mano vale más que el dinero en el futuro, porque el futuro, en tu experiencia, no siempre llegó bien. Esto no es irracionalidad, es adaptación. Los economistas lo llaman descuento hiperbólico del futuro, pero en español de a de veras significa prefiero el placer de hoy porque he aprendido que no puedo confiar en el mañana. Eso no se arregla con una hoja de Excel, eso no se arregla con un podcast de finanzas, eso se arregla entendiendo de dónde viene, y eso es lo que quiero hacer hoy. Pero también hay algo que sí es responsabilidad nuestra, y quiero ser honesto con eso, porque no todo es contexto, no todo es estructura. Hay un patrón que sí podemos cambiar, y es el más silencioso, el más costoso, el más difícil de ver. No vemos a dónde se va el dinero, no porque seamos descuidados, sino porque el gasto cotidiano en México está diseñado para ser invisible. El efectivo no deja registro, la taquiza del miércoles no tiene recibo. El ya págame después nunca se asienta en ningún lado. El Oxxo de las 11 de la noche. Hice un ejercicio hace unos meses, intenté reconstruir de memoria en qué había gastado la semana anterior. Llegué al 60% del total, el otro 40% no recordaba. Y ese 40% olvidado, multiplicado por 12 meses, es exactamente la diferencia entre ahorrar y no ahorrar. Aquí está el número que me cambió la perspectiva. Una familia de clase media en México gasta en promedio entre el 15 y el 20% de su ingreso en lo que podríamos llamar gastos hormiga. Pequeñas transacciones de menos de 100 pesos que individualmente no duelen, pero que sumadas representan miles al mes. No es una transferencia grande, no es una decisión financiera importante. Es el café, el agua embotellada porque no confías en la llave, el taxi porque el camión llegó tarde, el antojo de las 3 de la tarde, el dato del teléfono que se acabó, la propina que redondeaste de más. Ninguna de esas decisiones se siente como un error. Cada una, tomada sola, es completamente razonable.
Pero nadie las estaba viendo todas juntas, y ahí estaba el problema real. No era que gastara mal, era que no tenía visibilidad de lo que gastaba. Los países donde la gente ahorra más no tienen gente más disciplinada, tienen sistemas mejores para hacer visible el gasto, más cultura de tarjeta, más registro automático, más fricción antes de gastar. En México, el efectivo reina, y el efectivo es invisible por diseño. La pregunta correcta no es ¿por qué no tengo disciplina? La pregunta correcta es ¿cómo puedo ver lo que no puedo ver? Cuando llegué a esto, y me tomó tiempo llegar, me sentí raro. Por un lado fue como alivio. Entendí que no era flojo ni irresponsable, que había razones reales, estructurales, históricas, incluso neurológicas para que esto fuera difícil. Pero también me cayó el 20 de que eso no me absolvía de todo. Entender el contexto no es excusa para no actuar, es solo el punto de partida honesto. Lo que me di cuenta es que yo había estado intentando resolver el problema equivocado. Estaba tratando de tener más fuerza de voluntad, de ser más disciplinado, de pensar más en el futuro, cuando en realidad el problema era de información. No sabía a dónde se iba mi dinero y sin esa información, cualquier intento de ahorrar era como querer adelgazar sin saber lo que comes. Puedes tener toda la voluntad del mundo, pero si no ves los números, estás adivinando. Y yo estuve adivinando mucho tiempo. 3 ideas para llevarte del video de hoy. Primera, el problema del ahorro en México no es de carácter, es de sistema. Crecimos en uno que hace difícil ver el dinero y eso tiene solución, pero primero hay que nombrarlo. Segunda, la visibilidad lo cambia todo. No necesitas gastar menos en todo, necesitas saber dónde se va lo que se va, porque cuando lo ves, tú solo decides qué quieres cambiar y qué no. Tercera, y esta es la más incómoda, pero la más útil, si has intentado ahorrar y no has podido, probablemente no estabas resolviendo el problema correcto. No es voluntad, es información. En el siguiente video te muestro lo que encontré cuando finalmente decidí rastrear cada peso que gasté durante 30 días. Los resultados me sorprendieron y apuesto a que a ti también. Suscríbete para no perdértelo. Y si conoces a alguien que lleva años diciéndose, este mes sí ahorro, mándale este video, no para que se sienta mal, sino porque a lo mejor también necesita escuchar que no es su culpa. Nos vemos en el siguiente.